Brujas, el sitio más turístico de Bélgica. Caminar por sus calles empedradas, navegar por sus canales y subir a su gran torre nos hizo sentir que estábamos siendo parte de una película de la era medieval. Acompáñenos a este destino, sacado de un cuento de hadas, caballeros y brujas. A Brujas. ¿A dónde? Brujas. Brujas. Bruges. Hola compañeros de viajes y aventuras. Aunque los hispanohablantes la conocemos como Brujas, su nombre original en neerlandés flamenco es Bruges, que significa puente. Bueno, nos acabamos de instalar en Brujas. Esta es la habitación. Lo malo que tiene es la vista, ¿no? Una vista a la plaza principal y a la Torre Belfort. O sea, estamos en el centro de Brujas. Centro histórico, centro turístico, centro el que sea. Esta es la habitación. Chica, pero bueno. Ya. Hay unos banquitos. Acá está el baño, la pileta, una pileta grande, y bueno, y lo mejor del hotel, obviamente, es la vista a la Torre Belfort. La tenemos enfrente. Se ve que justo llegamos y hay una feria con juegos, con un mercadito acá en la plaza. Así que invocamos alguna movida. Mucha gente, muchísima gente. Estamos abajo, es un restaurante. Ahí tienen la plaza. Mejor imposible. Muy tranquilo parece por acá. Y ahora vamos hacia lo que es el restaurante, porque tiene salida a un restaurante. Y cuando entramos y salimos al restaurante. Y ahí está la Torre Belfort. Ya bajamos y ahora le vamos a mostrar la plaza. Esta es la plaza principal de Brujas y donde estamos hospedados. Ahí hay un museo y allá, bueno, son edificios estatales. Muy común es andar a los turistas, los pasean en carros, en caballo.
Mientras recorremos sus calles, llama la atención el inconfundible estilo medieval de sus fachadas. Pero aquí hay una curiosidad. A Brujas también se la conoce como la ciudad mentirosa. ¿Por qué? Porque muchos edificios que parecen tener siglos de historia son en realidad construcciones modernas. Para preservar el encanto de la ciudad, fueron levantados con técnicas, materiales y diseños inspirados en la arquitectura medieval. Entramos al Ayuntamiento de Brujas, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Aunque una parte del edificio solo puede visitarse con entrada, en la planta baja existe un sector de acceso gratuito que fue el que nosotros recorrimos. Más allá de su valor histórico, este lugar sigue cumpliendo un importante papel en la vida de la ciudad. Aquí se encuentra el despacho del alcalde y también se celebran bodas, demostrando que el ayuntamiento continúa siendo un edificio lleno de vida. El día que llegamos a Brujas, veníamos de recorrer Ámsterdam y Bruselas, así que el cansancio ya empezaba a hacerse notar. A eso se sumaba la gran cantidad de gente que había por toda la ciudad. Por eso decidimos hacer algo que, con los años, aprendimos que muchas veces es la mejor decisión: regresar al hotel, descansar un rato y recuperar energías. Viajar no siempre significa aprovechar cada minuto. A veces hacer una pausa es la mejor forma de seguir disfrutando del camino. Bueno, ¿y cuál es la razón por la cual estamos en Brujas? Tenemos que remontarnos a una película. Escondidos en Brujas. Escondidos en Brujas. Un día vimos una película, Escondidos en Brujas. Y a partir de ese momento, cuando la vimos, dijimos, qué lugar fantástico, qué lugar hermoso. ¿Dónde es? Empezamos a averiguar y llegamos a que era Brujas. Vinimos aquí cuando llegamos por primera vez a Europa, en el primer viaje. Hicimos París, Londres, Brujas, y la verdad que nos encantó. Me encantó. Te encantó, sí. Ana fue la que más le gustó Brujas. Y bueno, dijimos, para volver, y ahora que estamos en el tercer viaje, dijimos, ¿por qué no? Y acá estamos nuevamente, caminando por las callecitas empedradas y llenas de historia y cultura de Brujas. Así que vamos a seguir disfrutando. La primera vez que visitamos Brujas nos quedamos solo una noche y al irnos sentimos que la ciudad todavía tenía mucho para ofrecernos. Por eso, en esta segunda visita decidimos quedarnos 2 noches y sin dudas fue una de las mejores decisiones del viaje. Toda esta fila es para comer waffles de Chess Albert. Son famosos aquí en Brujas. Pero, a ver, igualmente, hay en todos lados, exactamente. Pero como acá a la gente le gusta hacer cola, digo. Les encanta hacer cola para todo. Y acá tenemos la plaza del ayuntamiento. La verdad que nada que ver la cantidad de gente. Eso gris con las estatuas doradas, a la derecha, es la Basílica de la Santa Sangre. Básicamente es una iglesia en la que hay en un tubito muy lindo decorado guardada sangre de Jesús, supuestamente, unas gotitas. Podés pasar a verla, entrar a la iglesia es gratis, pero si querés pasar por adelante, porque es como
pasar nada más. Pasar nomás. No es quedarte mirando y sacarle una foto al tubito con sangre, no. Es pasar por adelante. Tenés que pagarle al cura que está ahí custodiándolo. Exactamente. Hay un cura sentado con el tubito ahí arriba. Controlando de que la gente pague. Hace unos minutos les contábamos que decidimos regresar al hotel para descansar. El cansancio del viaje y la gran cantidad de visitantes nos pedían hacer una pausa, pero cuando salimos nuevamente, ya entrada la tarde, muchas de las excursiones de un día se habían ido y fue entonces cuando Brujas nos mostró toda su magia. El callejón que separa el ayuntamiento de la antigua escribanía es conocido como el Callejón del Asno Ciego. Su nombre tiene varias explicaciones. Una de las versiones era que aquí funcionaba un molino movido por un burro al que le cubrían los ojos para que no se diera cuenta de la monotonía de su trabajo. Sin embargo, la versión más aceptada por los habitantes de Brujas dice que este era el acceso al antiguo distrito financiero, donde los mercaderes llegaban con sus mercancías cargadas sobre el lomo de los burros. Brujas es famosa por sus puntillas o encajes, una tradición artesanal que convirtió a la ciudad en un referente textil europeo. Ahora llegamos a un rincón repleto de restaurantes, pero su nombre revela su pasado. Aquí funcionaban las antiguas curtiembres. Todas las ciudades tienen un lugar que termina convirtiéndose en su gran postal. Y en Brujas estamos a punto de llegar a uno de los rincones más especiales y fotografiados de toda la ciudad. Estamos llegando a un sitio icónico, por eso hay tanta gente. ¿Y cuál es ese sitio icónico? El sitio donde se saca la gente la foto de Brujas, y es acá. Vamos a aprovechar. Acá, si uno pone Brujas, seguro va a aparecer este lugar, a veces con nieve, el árbol este que está acá, el árbol que está ahí verde. Ahora recién está empezando la primavera. Llegamos al puente de San Juan Nepomuceno. Quizás ya les resulte familiar, porque conocimos su historia frente a su famosa estatua en el Puente Carlos, en Praga. Nepomuceno fue el confesor de la reina Sofía de Baviera, y al negarse a revelar sus secretos de confesión al rey Wenceslao IV, fue torturado y arrojado al río Moldava. Con el tiempo, se convirtió en el santo protector de los puentes, de quienes navegan y de quienes buscan protección frente a las inundaciones. Por eso su imagen aparece en tantos puentes de Europa, incluido este de Brujas. Hablemos de los cisnes de Brujas. Durante la Edad Media, esta ciudad fue uno de los puertos más importantes de Europa. La historia cuenta que cuando Maximiliano de Austria se casó con María de Borgoña y pasó a gobernar Flandes, una de sus primeras medidas fue aumentar los impuestos a los comerciantes de Brujas. Como protesta, estos los secuestraron durante 4 meses y asesinaron a uno de sus amigos y consejeros más cercanos, cuyo escudo de armas tenía un cisne blanco. Al ser liberado, Maximiliano decidió no bajar los impuestos y castigó a la ciudad con una curiosa condena: cuidar para siempre de 52 cisnes, la misma edad que tenía su amigo al morir. Desde entonces, estas aves se convirtieron en uno de los símbolos de Brujas, incluso apareciendo en el afiche de la película Escondidos en Brujas. Como dijimos que era algo tradicional, es algo tradicional, el encaje. Este es el mapa hecho en encaje. Todo el mapa, más las iglesias. Cuando cayó la tarde, Brujas cambió por completo. La multitud desapareció y la ciudad comenzó a transmitir una paz difícil de describir. Solo quedábamos quienes habíamos elegido pasar la noche allí.
es una sensación que ya vivimos en otros destinos, en Ronda, en el sur de España, en Purmamarca, al pie del Cerro de los Siete Colores, en el norte argentino, o en Nuremberg, con su magnífico casco histórico. Hay algo especial que sucede cuando uno decide dedicarle más tiempo a un lugar, descubre una versión de la ciudad que quienes solo la visitan por unas horas nunca llegan a conocer. Sabemos que no siempre es fácil. Cuando viajamos, queremos aprovechar cada minuto, especialmente si estamos lejos de casa. Pero, si tienen la posibilidad, regálense al menos una noche en lugares como este. Muchas veces, ese es el momento en que un destino deja de ser una simple visita y se convierte en un recuerdo inolvidable. En pausa. Quedaste en pausa. Seguíamos recorriendo las calles de Brujas mientras la tarde poco a poco comenzaba a despedirse. Algo que queremos destacar es la tranquilidad que se respira en la ciudad. En ningún momento nos sentimos inseguros. Caminábamos sin preocupaciones, disfrutando cada rincón, sin esa necesidad de estar atentos constantemente a nuestro alrededor, cosa que muchas veces hacemos de forma inconsciente en nuestra vida cotidiana. Dejamos el centro y nos empezamos a perder por las calles de Brujas y esto es una tranquilidad bárbara. Muy tranquilo. ¿Vos querés vivir acá? Pero vos también querías ir a vivir a Malastrana, me acuerdo. Donde sea tranquilo. Si han visto nuestros videos, seguramente habrán notado que muchas veces incluimos imágenes de nuestras caminatas por lugares menos conocidos de las ciudades, porque viajar no es solamente visitar grandes íconos, disfrutar de vistas impresionantes o probar comidas típicas. También es caminar, perderse entre sus calles y descubrir esos rincones que muchas veces quedan fuera de los recorridos tradicionales. No todos los destinos permiten hacerlo, pero cuando tenemos la oportunidad, nos gusta recorrerlos de esa manera, sentir el ritmo de la ciudad, observar su vida cotidiana y descubrir pequeños detalles que hacen único a cada lugar. Y después, claro, compartirlo con ustedes, porque también es parte de nuestra experiencia de viaje. Acá fue. Hay una foto en nuestro living donde está Ana sentada y a los fondos está como ese castillito. Bueno, acá fue el lugar donde ella se sacó la foto. Así que volvimos. Mirá, volviste a Brujas. Es más, en este lugar miró y dijo, ay, qué lindo, y se puso a llorar. Así que vamos a ver si lloramos ahora, a ver. ¿Estás llorando? No. No. No me canso de decir que es re lindo, o sea, no le hacen justicia a las fotos que puedan ver al estar acá. Es todo el entorno, los canales, el agua, los cisnes, los árboles, las casas. Hace frío, justo ahora no se nota ninguna, pero hay olor a estufa, leña, sale humito de las chimeneas. Ahora justo no se ve ninguna, recién estaba saliendo. Pero, o sea, es divino. ¿Te querés venir a vivir acá? Sí.
Voy a ir acá con las beguinas. Si hablamos de un sitio tranquilo en Brujas, ese es el beguinaje. Originalmente, en la Edad Media, aquí vivían mujeres que no pertenecían al clero. Era como un monasterio, pero no atadas ni a la jerarquía ni a la dependencia económica de la iglesia. La paz que reina en este lugar es realmente increíble. El modelo de vida de las beguinas casi desapareció en la década de 1920 y el sitio pasó a manos de una orden de monjas benedictinas. Hoy, tras el traslado de las últimas religiosas, el Ayuntamiento de Brujas gestiona este espacio donde viven unas 30 mujeres solteras y laicas que alquilan sus viviendas. Desde 1998, los beguinajes flamencos son reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, lentamente la noche comienza a caer, las luces se están prendiendo y nosotros seguimos disfrutando de Brujas, pero de noche. Como estamos en Brujas, una ciudad belga, no podía faltar una de sus grandes tradiciones, el chocolate. Aquí les mostramos la vidriera de uno de los tantos comercios que ofrecen este verdadero símbolo belga. En el próximo video vamos a entrar en varios de ellos para conocer un poco más. Ya cerca del hotel, aprovechamos para recorrer una pequeña feria instalada en la Plaza del Mercado, justo frente a la Torre Belfort, un cierre perfecto para seguir disfrutando de la magia de Brujas al entrar la noche. Vamos a comer unos espaguetis A la boloñesa, para variar. para variar. No, yo no he comido todavía. ¿Vos no? Raúl casi todos los días. Coquita por acá y Fanta por acá, que es una Fanta media rara porque Es de naranja, ¿está? Ahí dice orange, pero amarillo. amarillo. Bueno, Cerveza no, porque hace mucho frío y de noche, mañana a mediodía sí, me tomo una cervecita. bueno, buen apetito. El primer día en Brujas llegaba a su fin, pero esto recién comienza. Los esperamos en el segundo día de recorrido por una de las ciudades más encantadoras de Bélgica.